Hola, buenos días. Buen día, mis queridos Radio Escuchas. Con ustedes aprendizajes, experiencias, entusiasmo, el modo de vida de esta mis colegas conductores, de acuerdo a lo que Dios quiere de las personas, porque hemos sido todos de lucha, claro, pero por otro lado, quien tiene los controles y todo el equipo, vamos a meternos en un aspecto muy específico, obviamente a los empresarios, pero también cómo compensar sabiamente, cómo puede ir creciendo a través hagan también a él crecer y ir a la realización profesional. Evidentemente no todo es dinero, es sueldo, claro, sería una línea muy básica, pero por ahí comienza, diría Abraham Más, para que tu empresario compense sabiamente a tus empleados y entremos en materia, vamos desglosando las ideas. Dos, querido empresario, los ingresos de la empresa no son suficientes por compensación y con esto, querido colaborador, empleado de empresa, no puedes crecer y no puedes y por eso no das el 100% con la sabiduría en la compensación a los empleados. Sabemos que no podemos caer en un más. Eso sería una especie de conducta. Que la pregunta es, ¿por qué hago lo que hago, mi querido Radio Escucha? Por eso quiero remitirte a mi primer libro, Sea Más, Logre Más, haciendo lo correcto. Tanto el empresario como el empleado tenemos que tener una visión del trabajo de transformación de nuestra sociedad, de la realidad, un fruto. Y dejarnos un poco de la lucha de clases. Ojalá que después de este programa a la empresa donde estás y también a
decisión sabia, consigas que tus empleados también lo veremos en El Sol Nace para Todos, quizás decir que traiciones a tu patrón, que es por un negocio del mismo giro, bueno, empresa y que actúes como se actúa. Vas a respetar la Diego, el sol nace para todos, pero no es justo que una persona, conozco varias, a mí me ha pasado, que trabajan contigo y quieren llevarse todo, realmente siendo, pues lo vamos a decir, copiones, sin tener la verdadera firmeza de crear una idea. Entonces, bueno, pero aquí de lo que se trata es de la visión positiva de las cosas para que tú lo consigas y puedas lograr este propósito. Comencemos con las dos primeras ideas. La relación sueldo-función. Empresario queridísimo, si tú no haces una verdadera planeación de cuando tú, un empleado, le vas a dar unas funciones y no te haces un análisis de todo lo que hace esta persona, va a ser muy difícil que llegues a una relación sueldo-función. Porque entonces vas a estar pagando un poco al feeling, bueno, yo ofrezco 4 o 5 mil pesos o yo ofrezco el sueldo mínimo. No, hay que pensar qué es exactamente lo que tú quieres resolver en una determinada área de tu empresa y entonces, como ya lo hemos visto en otros programas, para que un empleado se desempeñe de una manera profesionalmente correcta y eficazmente y productivamente, pues necesita tener una capacitación, un entrenamiento y también necesita tener un descriptivo de puesto general, quizás que me dé más o menos la pauta para que yo pueda desempeñarme de la mejor manera. Entonces sí, que el sueldo va a estar en relación a la función. ¿Sí? Hay funciones, hay actividades que requieren un determinado talento y entonces no lo puede desempeñar cualquier persona y uno tiene en el sistema de reclutamiento y selección, tiene que buscar un perfil adecuado, incluso a veces hacer pruebas de trabajo. Bueno, si esa función que yo estoy buscando tiene esta complejidad, evidentemente tendrá que ser mejor remunerada, porque no tengo esas habilidades, por decir así, a la vuelta de la esquina. Entonces yo como empresario tengo que pensar, bueno, efectivamente aquí requiero una especialización o un talento que me va a demandar pues un poco de mayor inversión. Pero no va a ser dinero tirado a la basura porque ese talento de esa función pues se supone que es precisamente para ofrecer un valor agregado al servicio que yo estoy dando y esto será retribuido con ventas, con clientes y con un mejor desempeño de la empresa y por lo tanto se hace la espiral virtuosa para el crecimiento de tu negocio. Así es como funciona esto, mi querido Radio Escucha. Por lo tanto, cuida mucho la relación sueldo-función. ¿Cómo lo vas a hacer? Con un buen descriptivo de puesto y con un buen análisis del perfil de la persona. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ves que una persona pues empieza quizás contenta porque tiene necesidad del trabajo, pero después va a menos, a menos, a menos? Y en términos muy generales, lo que sucede es que este puesto le está demandando a la persona aspectos de su perfil que no van con su personalidad, con la manera de ser, con la manera de comportamiento, y entonces el mismo puesto va erosionando la alegría, la capacidad de desempeñarse, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sueldo-función y el perfil de la persona. Esto nos amarra a una siguiente realidad.
la valoración de un puesto desde el punto de vista de la retribución económica, la evaluación de los puestos. Es toda una técnica, se han escrito muchos libros y se ha llegado incluso hasta puntuaciones de puestos muy precisas que se pueden hacer para saber tal puesto cuál es su valor en puntos y luego su equivalente monetario. Entonces, por lo pronto, pues aquí para efectos de este programa, lo que tendríamos que hacer es, si no tengo la función bien descrita, con un buen descriptivo de puestos, que yo te invito a que me solicites cómo hacer una descripción de puestos rápido, un fast descriptivo de puestos. Yo te puedo apoyar con todo ese material, incluso por ahí tengo un programa de radio aquí mismo en Valora, donde desarrollo para ti esas técnicas, esa habilidad de que definas de manera rápida y pronta, con una pequeña técnica, cómo puedes tú hacer esa valiosa herramienta que a tu empleado le va a dar seguridad y tú vas a saber exactamente qué esperar de la persona. Bien, entonces la valoración de un puesto tiene que ver, digamos, más o menos con tres aspectos. Primero, este puesto tiene ciertas actividades o funciones, la responsabilidad de la persona, que yo con un poquito de estudio, de observación, puedo comparar con funciones de empresas que están más o menos en mi comunidad. Vamos a poner un chofer, un típico puesto muy sencillo. Bueno, pues un chofer más o menos hace lo mismo, tiene estas funciones que, repito, por sencillo y básico que sea, no es conveniente no tener un descriptivo de puestos para que tú pongas los puntos sobre las IES de exactamente cómo quieres que se haga la función del reparto, la función de la mensajería, que puede ser desde un aspecto muy profesional a simplemente aventar la mercancía y repartirla. Eso lo tienes que dejar clarísimo en la descripción, en la inducción y en la capacitación de tu personal. Entonces, un chofer, bueno, pues yo puedo, esas funciones tan genéricas, las puedo comparar con los choferes de otras empresas y más o menos ahí sacar los choferes en la zona donde yo estoy, se les paga tanto. Comparado con los horarios, comparado con los días de trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un requisito para esta función, pues evidentemente será tener licencia de chofer, porque de otra manera, pues yo podría estar contratando a una persona que no lo tenga, y a veces pasa, mi querido Radio Escucha, que nos damos cuenta, pero ya cuando la persona está contratada y ahí estamos con la aventura de que saque su licencia. Pues no, hay que ser en eso muy previsores. Bien, luego, la otra pregunta que me tengo que hacer es, bueno, ¿cuál es mi política de remuneración? ¿Quiero pagar a como está el mercado? ¿O de entrada voy a pagar un poco menos y después de los primeros semanas, quizás un mes, 2 meses o 3 meses, como se dice, de prueba, ya puedo pagar a nivel? ¿O quiero tener la política desde el principio de pagar encima de la media del mercado? Eso es interesante, eso es importante. Porque si yo pago un poco más, bueno, ¿quién va a trabajar en mi negocio? Pues aquel que aspire, o sea, deberé de tener choferes, candidatos que aprecien más mi empresa por ese pequeño sobresueldo que yo estoy ofreciendo, ¿no? No tiene absolutamente nada de incongruente, al contrario, ¿sí? Yo estoy valorando que puedo pagar un poco arriba del mercado. Pongámoslo en negativo. Quizás a veces hay puestos competitivos donde hay varia oferta de empleo del mismo puesto y entonces el empleado por una pequeña cantidad podría estar saltando entre empresa y empresa. Entonces eso pues pudiera ser una especie como de piratería de empleados y eso genera pues una rotación, etcétera, y bueno, puede ser desgastante para el empresario, para la empresa y para el mismo empleado. Sin embargo, bueno, si existe una empresa que tiene la política de pagar más, pues no, pues se va a quedar con los mejores empleados y querrán ir. O sea, es también una buena inversión, ¿sí? Entonces, bueno, yo comparo, ¿sí? Y puedo establecer un valor de este puesto de chofer y poder de ahí tomar esta decisión. Y ahí se ve clarísimo la relación sueldo-función.
Y una tercera herramienta que tenemos, pues es que existen en el INEGI o en alguna otra institución quizás de la Secretaría del Trabajo, que buscar un poquito en internet, yo lo he encontrado, unos comparativos de sueldos de puestos similares a nivel regional, incluso a nivel nacional. Y ahí puedo hacer estas comparaciones para ver cuánto es lo que yo tengo que pagar en determinado puesto. Evidentemente, existen en esos listados el nombre del puesto y más o menos una descripción genérica de qué hace y cuántos, en qué rango se pagan, el mínimo y el máximo. Y ahí puedo obtener yo esta información que nos puede ser de súper gran utilidad para tomar una decisión al respecto. Entonces aquí lo tenemos. Yo tengo la relación sueldo-función y tengo un valor para cada puesto, para cada función. Ahora bien, evidentemente he puesto un ejemplo de una función genérica como es ser chofer. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con un community manager? ¿Qué sucede con un gerente? ¿Qué sucede con un vendedor? ¿Qué sucede con un asistente administrativo directivo? ¿Con un tesorero? ¿Con un contador interno? Etcétera. Bueno, conforme va habiendo más demanda técnica, profesional, gerencial, directiva, pues obviamente que esto se va a ir complicando más y el punto de comparación cada día va a ser más difícil hacerlo. Por lo tanto, tendré que estar como muy pendiente de ese aspecto. Eso nos daría el primer punto de una compensación sabia. O sea, no voy a pagar un poquito al feeling, sino que realmente me voy a hacer un análisis del puesto y de la función. Incluso muchas veces, no sé si seguramente a ti te ha pasado, empresario o encargado del personal de tu empresa, que dice que puedes platicar, oye, ¿cuánto le pagarías a tal persona o a tal puesto? Bueno, pues lo mejor es ir teniendo y dejando memoria por escrito de cómo vamos resolviendo este tema en la empresa. Y esto pues nos va a dar todo un background, como se dice, o una experiencia que voy acumulando en mi negocio y que me va ayudando a resolver esta temática que es de toda la vida, el estar teniendo al personal que dé lo mejor de sí mismo, porque yo también en mi empresa voy llenando las aspiraciones de los empleados para ir creciendo. Muy bien. Luego tenemos un punto muy importante, mi querido Radio Escucha, la misión. Hay dos misiones que tenemos que buscar que se encuentren, la misión de la empresa y la misión del empleado. Normalmente lo que pudiéramos encontrar en términos generales es que la misión del empleado es llevar sustento a su casa y no más, ¿verdad? Entonces es una misión que no le ayuda a ver si realmente este empleo que yo estoy buscando no solamente va, como dice, repito, Abraham Maslow, a satisfacer las necesidades básicas que yo tengo, sino qué tanto me va a hacer feliz, qué tanto me va a hacer crecer, qué tanto aquí yo puedo desempeñar mis talentos, formarme, desarrollarme y poder aportar más a la sociedad desde mi empleo. Importantísimo. Ahora, ¿qué tanto el empresario se tiene que preguntar? ¿Está ofreciendo una misión, una visión, una oportunidad de empleo, aunque sea la empresa pequeña, de un proyecto de trabajo empresarial que realmente le dé sentido a cada uno de los que va a ocupar las posiciones de la empresa? Si yo voy a vender algo, pues que sea algo que me encante, que me guste, donde yo sirva a las personas, etcétera. Entonces, esta misión empresa-empleado es bien importante. Evidentemente, la primera responsabilidad es del empresario, es tuya, querido dueño de negocio. Tú tienes que definir con palabras sumamente expresivas y claras cuál es la misión de tu negocio, que a ti debe de moverte a tener un gran entusiasmo por esa empresa que has fundado, ¿sí? Y, y que realmente de alguna manera describa a quienes van a ser tus colaboradores o a quienes son tus colaboradores para que digan, oye, vale la pena trabajar aquí, estoy muy contento, este puesto que se me ofrece no es solamente un puesto, sino es parte de la misión que esta empresa ofrece y entonces las cosas van teniendo muchísimo más sentido.
Y por otro lado, yo quiero dirigirme en este momento a todos aquellos que no tienen empleo. Antes de ponerse a buscar empleo, definan cuál es su misión laboral. ¿Sí? Lo veremos al rato en la plenitud laboral. La misión de un empleado es crecer a su máximo potencial profesionalmente hablando en el puesto de trabajo que yo he elegido. O sea, también el empleado tiene que elegir, esta empresa me gusta, este empleo me gusta, y no quizás solamente resolver trabajar en un lugar porque me urge llevar dinero a la casa y trabajo en lo que sea, ¿no? ¿A poco no te ha pasado de repente a gente que tiene mucha urgencia de trabajo y te dice, hago lo que me pida, pero deme trabajo? Bueno, en primera instancia podríamos decir que, pues, claro, es perfectamente comprensible que si yo me encuentro sin empleo, esté dispuesto a hacer lo que sea para llevar sustento a mi casa. De entrada sería pues una misión que tenemos que cumplir, pero no hay que quedarse ahí, sino hay que ir preparándose, creciendo, rompiendo paradigmas para que tú como colaborador de una empresa realmente estés cumpliendo tu misión. Es por eso que en el libro de Sea Más, Logre Más, Haciendo lo Correcto, dedico un apartado especial a este tema de cómo conseguir empleo y le titulo Del desempleo a la abundancia. Si tú lo que buscas es abundancia en todos los sentidos de tu vida, para tu familia, pero también una gran satisfacción personal, una famosa realización personal, bueno, pues entonces léete ese capítulo del desempleo a la abundancia, porque de que tú tengas una visión muy, muy visionaria, disculpen, una visión de cómo te ves tú en el trabajo, entonces tú serás un gran candidato para la misión de tal o cual empresa. De esa manera podrás tomar las mejores decisiones. Voy a poner un ejemplo triste, pero que yo me he encontrado en muchos casos. Hay una calle donde a veces yo voy y de repente algunos muchachitos se acercan a mí para entregarme alguna tarjetita de estas que ofrecen de prostitución. Y entonces la pregunta es, bueno, estos muchachitos, ¿por qué trabajan ahí? Bueno, pues, seguramente porque tienen necesidad, porque los han embaucado o por la relación que tú seas. En lo que dura un semáforo, yo a veces, más que evidentemente recogerles la tarjeta, yo les pregunto, oye, ¿por qué trabajas aquí? Tienes que tener una visión distinta, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo esta misión clara y yo necesito ganar dinero, bueno, puedo incluso repartir tarjetas de prostitución a cambio de un sueldo por el número de tarjetas repartidas. O sea, pudiéramos no darnos cuenta que estamos en un negocio que va a hacer mucho mal. Pero bueno, por eso es que tenemos que ir creciendo en todos estos sentidos. Bien, entonces fíjate cómo la compensación sabia está demandando de ti, mi querido dueño de empresa, una serie de atributos empresariales que te van a llevar a otro nivel y eso te va a dar muchísima satisfacción. Veremos más adelante cómo efectivamente eh, empleados bien remunerados, pero sobre todo sabiamente remunerados, no necesariamente con un sueldo alto, porque también pasa eso, ¿no? Pasa que tú puedes ofrecer sueldos altos, pero la persona no está a la altura y tú estás pagando un sueldo muy bueno, pero no estás obteniendo el resultado y después esa persona puede llegar a ser despedida porque no llena el ancho. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces debo de ser muy, muy, muy inteligente y prudente en esta sección. Bueno, de tal manera que te repito, tú tienes que ir creciendo en talentos. Ahora este libro que acaba de publicar Brad Sugars, el fundador de Action Coach, franquicia de coaching de negocios a la que yo pertenezco con muchísimo orgullo y felicidad, porque sí creo yo que Action Coach es la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo, porque cada día somos más coaches y estamos trabajando para que los empresarios consigan sus metas. Bueno, en este libro que he hecho algunos programas
con la portada aquí, los puedes ver en mi canal de YouTube, Pulling Profits. Habla Brad de cómo las empresas precisamente ayudan a cumplir esta gran función, agregando ceros a tu negocio por el gran desempeño que hacen los empleados. Pues aquí lo tienes, relación sueldo-función, el valor de un puesto, que es todo un arte poder compilar una cosa con otra, y la misión empresa y empleado. Ahora bien, viene este tercer elemento, las reglas claras desde el inicio. Mi querido empresario, anímese, por favor, a que antes de que sus colaboradores sean contratados, usted ya tenga las reglas claras, cuáles son los horarios, cuáles son las sanciones si no se cumple, cuáles son los bonos, prestaciones a las que se pueden tener acceso una vez siendo parte de esta organización, en qué momento se toman las vacaciones, cuándo y cómo se pueden permisos, si se obtienen o no se obtienen, etcétera. ¿Qué cosa sería una falta grave en este negocio para que yo la sepa y la conozca? ¿Quiénes son las personas que me pagan? ¿En qué momento y a quién me debo dirigir si tengo una cierta necesidad? Etcétera. ¿Cuál es mi horario de comida? ¿Dónde se ponen las cosas? Y bueno, todo eso tiene que ver con las reglas claras. También muy importante, la confidencialidad. Hay información del negocio, queridos empleados, que tenemos que nosotros manejar con discreción. No podemos estar comentando cosas de la empresa que son realmente, pues, ¿por qué no decirlo?, secreto del negocio, para poder dar ese servicio y mantener la empresa como debe de ser. Digo, ¿cuántas veces no nos hemos enterado que hay empresas que consiguen información de otra, de lo que sería muy confidencial, no de lo que pueda conocerse incluso entrando a la página de internet? Eso no tiene ningún problema. Eso se hace un poquito como lo que se conoce como el mystery shopper o como la investigación de mercado que ofrecen estas empresas para ver qué puedo ofrecer yo. Eso está dentro de la parte digamos, pública, que cualquiera puede investigar. No, nos referimos a cosas ya más interiores, documentación, etcétera, que son políticas internas que yo como empleado debo de saber mantener en discreción, pero tú también, empresario, tienes que tenerlo por escrito con reglas claras desde el inicio. Qué bien viene saber exactamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Yo recuerdo en un empleo que tuve, que me invitaron a colaborar en una empresa. Yo siempre pues he tenido el gusto, ya me ven ustedes aquí en estos programas, de dar conferencias, talleres de entrenamiento y capacitación. Y recuerdo que cuando me invitaron a trabajar a esa empresa, yo pregunté algo: oye, mira, a mí me invitan diversas instituciones, no es muy seguido, a dar entrenamientos y capacitación, incluso en algunos estados de la República. ¿Hay algún inconveniente si yo, sin descuidar mi trabajo y sin dejar de cumplir mis responsabilidades, pueda aceptar este tipo de invitaciones que evidentemente programaré y las avisaré? Y también, si no se puede, pues no, digo que no. Bueno, pues esa regla clara no estaba en esa empresa y hubo un poquito de silencio, como preguntando, pues no lo sé, o sea, déjeme pensar, pero bueno, la conclusión fue, bueno, no le vemos ningún problema, adelante. Entonces hubo un cambio de director, y el otro director, quizás, como no era una regla clara del negocio, bueno, de repente yo avisé, solicité que iba a tener una conferencia en tal lado de la República, y me dijo, bueno, ¿y tú por qué te vas? O no sé qué. Bueno, es que eso ya está pactado, es una regla del inicio. En fin, es una manera de explicarte, yo lo he vivido, de que cómo tienes que hacer ese tipo de planteamientos. Por eso te invito a que leas un libro maravilloso que se llama La Semana Laboral de 4 Horas, de Timothy Ferris, donde ahí se dirige Timothy Ferris efectivamente al empleado, al colaborador, cómo puede crecer él personalmente desde la palestra del empleado, sin menoscabar los resultados que le demanda el puesto y la función. Y hace planteamientos muy interesantes. Claro, también te invito
a que leas la segunda parte de mi libro Familiarízate, donde cito a Raquel Roca, esta española periodista que realmente ha hecho unas investigaciones sobre el futuro del trabajo, y vemos que mucho de esto está teniendo gran auge, porque está habiendo una gran revolución laboral y empresarial por toda la tecnología y por la mentalidad de las nuevas generaciones digitales que pues ya se manejan en un ambiente de relaciones cibernéticas que trascienden pues tu área geográfica y donde realmente estás en contacto con muchas personas, incluso puedes hacer trabajos a distancia y claro, esto te pone en una posición de habilidades muy distintas. Entonces, invitarte a que tengas reglas claras desde el inicio, y una de las reglas claras es, yo te animo que hagas la pregunta después de que hayas hecho estos pasos. Oye, mira, dos cosas. Una, esta es la oferta de sueldo del negocio, por un lado, y por otro lado es preguntarte cuál es tu expectativa de sueldo, o otra pregunta más interesante pudiera ser, ¿cuál fue tu último sueldo? Porque, por ejemplo, me ha pasado en procesos de reclutamiento y selección. Si una persona en su anterior sueldo venía ganando 15,000 pesos y tú estás ofreciendo 10, pero cubre perfectamente el perfil, sabe lo que tú quieres hacer, bueno, lo más probable es que acepte si tiene una gran necesidad, pero en cuanto llegue una oferta para él de 15,000 pesos o más, pues claro que se va a ir. Entonces yo también tengo que ver la expectativa de sueldo, ¿sí? Y tengo que reconocer que quizás la misma función, el mismo puesto, otra empresa la paga más que yo estoy pagando abajo, si no de la media, por lo menos no alcanzo esos estándares de sueldo, ¿sí? Y por eso es que hemos hablado de la valoración de un puesto, cuánto se paga por esta función en el mercado. Y de ahí también ver cuál es la misión, repetimos, para que esas reglas claras queden pactadas desde el principio. Otra cosa interesante aquí es que tú vivas y hagas vivir a toda tu empresa, por pequeña que sea o por, evidentemente si es grande, habrá una gran obligación, de un proceso de inducción lo más claro posible, casi llevar de la mano a nuestros colaboradores para que se sientan bien recibidos y bien ubicados en el negocio, donde nos damos cuenta, mi querido Radio Escucha, que la sabiduría en la compensación no solo está, como decimos, en las necesidades básicas, que es el sueldo, sino que también hay una serie de periféricos que ayudan y enriquecen y dan mejor tono y mejor nota al ambiente laboral a través de una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un lugar agradable de trabajo, puede ser que en tu negocio siempre haya buen café, buenas bebidas, o puede ser que el uniforme sea muy elegante, o quizás que tales días se pueda tener un atuendo más personal sin que esto defraude la imagen de la empresa, o tal vez puede ser algunos clientes míos que han manejado esto con muchísima sabiduría, por ejemplo, tienen unas temporadas altas de producción donde incluso se les pide a los empleados que vayan horas extras, etcétera, pero luego vienen unas lagunas de trabajo y entonces ahí se utiliza para otras cosas, incluso se dan días libres en compensación al arduo trabajo. Y los empleados, pues bueno, se están dando cuenta que ese liderazgo no solamente está sacando la producción en rachas de ardua demanda, sino que también se dan cuenta que hay una comprensión en otros momentos. Es como decir un poquito aquel dicho, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Tú estás ahorita en este momento dando el 100% en la empresa, pero yo después buscaré compensarte con algún día, con alguna prestación, etcétera. Todo eso de las reglas claras al inicio vale mucho la pena. Qué importante es que también tú des una capacitación, entrenamiento a tus colaboradores en la misión, la visión y en las metas del negocio y específicamente lo que esperas del puesto para que la gente sepa claramente hacia dónde se tiene que dirigir y cómo es que cada cosa que hace día a día tiene una contribución. Contribución, mi querido Radio Escucha, es lo que tiene que ver con la misión del empleado. Yo te invito, si las mamás que están escuchando este programa o padres de familia
y quieren enseñar a sus hijos a que consigan un buen trabajo, un buen empleo, más que enviarlos a conseguir trabajo, pregunten, ¿cómo pueden ustedes contribuir a una empresa que les guste para que sea mejor la empresa y sirva mejor a su sociedad y cumpla su misión? Porque luego pudiéramos caer un poco en el tema de, no, es que tú nada más estás enriqueciendo a ese patrón y a ti no te dan nada. Y entonces entramos un poquito como en la lucha de clases. Y efectivamente, no podemos negar que hay empresarios que quizás han sido duros, no sé, no han tenido esa formación empresarial de hacer crecer a su organización a través de un cuidado humano de su equipo. Pero bueno, eso no tiene que ver con que tú contribuyas de manera positiva, incluso retroalimentes en una actitud de liderazgo ascendente, donde tú puedas decirle a tu jefe, oiga, ¿le puedo robar unos minutos? Mire, yo veo que esto se puede mejorar en la empresa, veo que aquí no estamos siendo como muy congruentes con la misión. Te voy a hacer una prueba en este momento. La he hecho muchas veces y realmente ha sido impactante. Querido Radio Escucha, en este momento, si tuvieras a todo tu personal enfrente y yo te dijera, diles cuál es la misión y la visión de tu negocio, díselas, sin leer ningún documento. ¿Tú te sabes la misión, la visión de tu negocio, esos enunciados que algún día trabajaste con tanto cariño o que alguien te hizo porque contrataste a alguien, un estudiante de administración para que te los hiciera? En los dos casos, ¿qué tan válidos son unos contra otros? La pregunta es si tú realmente vives de un propósito. No olvidemos lo que dicen tantos autores. Me quiero referir ahorita a Napoleón Hills, ¿no? Tener un propósito fundamental. Las empresas tienen que tener un propósito fundamental. No solamente son simplemente entes económicos que se mueven por una cuestión mercantilista, sino deben de cumplir una misión, porque las empresas están hechas por humanos y al ser hechas por humanos, pues evidentemente tendrán que tener una trascendencia, no nada más, repito, un mercantilismo acortado. Por eso yo me muevo como pez en el agua en esto del coaching de negocios, porque lo que yo hago es apoyar a los empresarios a que consigan la trascendencia a través de su empresa. Mi misión, mi propósito fundamental de vida es ese, ayudar a las personas y a las familias a dar lo mejor de sí mismo y encontrar la abundancia mediante sus negocios. O sea, es decir, aunque yo puedo ayudar a una persona, puedo apoyar a una familia, pero es el encuentro casi siempre en el 90% o 95% viene por la labor de las empresas, que es el medio de contacto por el cual yo estoy. Por eso agradezco muchísimo a mi muy querida Lupita Venegas, que me invitó a formar este espacio para ti que se llama Persona Empresa, porque es exactamente a lo que yo me dedico y donde está en mi corazón. Acuérdate del Evangelio, hoy mismo lo dijimos en la misa de hoy. Lee el Evangelio de este día y dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro profesionalmente hablando? Que las empresas, los empresarios, las personas que colaboran, las familias empresarias, crezcan a través de sus negocios, y a veces se necesita ese apoyo, ese empuje, esa guía, y por eso aquí tienes toda esta gama de programas que está a tu disposición y que espero, mi querido Radio Escucha, lo digo con toda humildad, que te estén agregando valor. Entonces, por lo tanto, ya después de este itinerario, vamos a la plenitud laboral. Otra vez me quiero referir no al empresario, sino al empleado. Que tú busques un trabajo donde verdaderamente te sientas contento, a gusto y pleno, donde puedas dar lo mejor de ti mismo, ¿sí? Otra cosa es el nivel de remuneración. Yo sí he tenido los dos casos, ¿no? Gente que entrega su corazón a la empresa no es compensada, no es reconocida, y claro, puede haber una cierta desmotivación y después irte y otro trabajo, y después el empresario se querrá dar un tiro porque dice, he perdido un gran empleado. Pues sí, pero es que no te has dado cuenta, empresario, de que tenías a alguien que quería
dar la plenitud laboral en tu negocio, ¿sí? Pero también es al revés, ¿no? A veces el empleado pudiendo dar más no da más. Entonces, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su pasión? Por eso yo, ahora en el libro que estoy escribiendo, hablo de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El amor, la pasión que mueve al mundo, que mueve los corazones hacia el bien, es lo que tiene que darle plenitud laboral al trabajo. O sea que yo te invito que si tienes un trabajo y no estás del todo contento, independientemente de la remuneración que tengas, tú da lo mejor de ti mismo, ¿sí? Y como decía San José María, a mí me encanta esto que te voy a decir ahorita. San José María hablaba de la santificación del trabajo a 3 niveles, ¿sí? Tú tienes que santificar tu trabajo. Esto significa hacerlo muy bien de cabo a rabo. Luego, tienes que santificarte en el trabajo, o sea, no el trabajo, sino a ti mismo, porque una persona que hace esto con un sentido sobrenatural, no solamente santifica el trabajo, sino se santifica a sí mismo. Y el tercer nivel es santificar a los demás con el trabajo. O sea, imagínate que un trabajo bien hecho y tú haciéndolo con una intención a ese nivel, pues vas a llamar, a invitar, a exhortar a los otros por esa plenitud que tú estás viviendo. Pues esa es la plenitud laboral, querido Radio Escucha. Realmente tener una entrega. Tú lo has visto, hay empleados que dicen, qué bárbaro, esta persona está entregada a su trabajo, lo hace bien, con entusiasmo, con servicio, con amabilidad. Y yo invito a todas las personas que trabajan en las instituciones públicas, es decir, a los servidores públicos, a que escuchen mi programa y sirvan con plenitud laboral. Claro, no es una regla, pero bueno, en términos generales, nada menos ayer, tuvimos mi familia y yo que hacer un trámite en una dependencia, no voy a decir cuál, claro, evidentemente, donde había quien nos trataba maravillosamente bien, pero había otras personas que realmente dices, ¿qué están haciendo ahí? Se ve que están realmente trabajando porque no tienen otra, o qué les pasa. Pues es que hay que cambiar esa mentalidad. Pero bueno, ahí hay una tarea ardua que los que dirigen empresas públicas, no me meto en eso, no tengo ni experiencia, jamás he trabajado en una institución pública y creo que jamás lo haría, o no lo sé, quién sabe, el destino tiene sus caminos, pero vaya que tienen que hacer un gran trabajo para que esto tenga una verdadera vivencia. Incluso, véanlo ustedes, ¿qué pasa con nuestros queridos diputados y con los queridos funcionarios? No porque les paguen mucho, que siempre estamos auditando a los gobiernos porque les pagan demasiado a los funcionarios, eso no es una compensación sabia. Les pagan muchísimo dinero y sirven muy mal, les hacen corrupción, no se conforman con eso. ¿Ves cómo eso no es una compensación sabia? Señor presidente de la República y señor gobernador, compensen sabiamente. Sabiamente es trabajar en todo esto y no servirse del erario para que tú puedas dar un servicio, entre comillas. Y mira la sociedad cómo se queja. Claro, sabemos que no hay gobierno que vaya a satisfacer a nadie. ¿Por qué? Porque siempre serán señalados. Pero bueno, entre que cometa yo errores y que yo sea un país donde estoy en la lista de países más corruptos, empezando por el gobierno, pues vaya que sí tengo retos. Pero en fin, este es un programa positivo que te quiere decir que hay maneras de compensar sabiamente a sus empleados, ya sea en el erario público, ya sea en la iniciativa privada, que es a lo que yo me dedico, porque insisto, la transformación de la economía nace de empresas sanas que están produciendo empleos. Y luego, bueno, viene el sol nace para todos. Cierro con un comentario que ya hice. Si tú tienes empleados, querido dueño de negocio, que los ves con inquietudes para lanzarse a la vida empresarial, pues hay que apoyarles, ¿verdad? Que pongan su negocio. Pero tú también, si tú quieres poner un negocio y estás en un trabajo, si es del mismo giro o si es de otro, bueno, habla con sinceridad y con transparencia. Yo quiero hacer esto. Te presento 2 casos, uno positivo y uno negativo de cómo esto tiene que ser. Yo conocí un empresario, un empleado, un directivo de una institución educativa, que él de repente nació en su corazón, o no sé si lo tenía, poner una institución educativa.
Entonces él salió muy bien de la empresa, dijo, no me llevo nada de este negocio y pongo otra empresa educativa. Y bueno, las dos fueron caminando y las dos fueron creciendo, ¿sí? El sol nace para todos. Y sin embargo también un ejemplo negativo, a una persona que se le veía que ya no estaba a gusto en el negocio, como que se quería independizar, y el directivo, el dueño le dice, oye, si tú te quieres independizar, yo te apoyo, y no dice nada. Y después se roba todo el sistema y se lo lleva, pues ese no es el sol nace para todo, ese es quitarle a los demás. Entonces, bueno, es un tema ético, es un tema moral que yo invito a que lo pongamos en la mesa. ¿Qué te parece, mi querido Radio Escucha? Ya me han dicho que el tiempo se ha terminado, entonces ya hemos pasado por este itinerario y espero que te haya dado elementos para compensar sabiamente a tus empleados que van desde lo muy particular hasta la generalidad de la plenitud laboral y de poder crecer desde la empresa y para el lugar y la comunidad donde vivimos. Pues aquí se termina este programa del día de hoy. Repártelo, compártelo y estoy a tus órdenes, ya sabes, en joaquinpardavé.com.mx. Muchísimo gusto de estar aquí una semana más y nos escuchamos el próximo viernes para lanzarte algún nuevo programa que aporte más a la persona y a la empresa, que es el título de este espacio para ti, aquí en Valora Radio, Conciencia en los Medios. Se despide de ti, tu amigo, el coach Joaquín Pardavé.